Bueno, sigo grabando. Bueno, a ver, Ala. Este aquí es conexionado de un motor monofásico. ¿Se acuerdan que le indicaban antes que tenían bushing de entrada y salida, ¿no? La Sí, alimentación de alta y de baja. Entonces aquí, en este punto, este sería con dos bushing, un H1, H2, va conectada la alimentación. Puede ser, por ejemplo, 13.008, el voltaje más alto. 13.800, disculpe. Y el de salida es que va a las viviendas, ¿sí? Este puede tener, si se da cuenta, tiene dos bobinas, pero forma un solo devanado. Y puede tener solamente una bobina, sabe venir, por ejemplo, X1 y X2, ¿sí? Para obtener los 120, los profe, pero el 120 voltios. transformador entra fase y fase o fase y neutro. No, aquí entra fase y fase. Es como la parte de los motores. En el caso de la parte del primario, en el caso del secundario sí necesito el neutro. En el caso, por ejemplo, para las viviendas. ¿Y cómo saco el neutro? El neutro lo saco a este punto, desde el X2. Si solamente tuviera una bobina, que fuera esta de aquí, X1, X2, ¿sí? Una fuera la fase, el X1 y el X2 se fuera el neutro. Y si hago la medición en esos puntos, saldría 120 voltios. En el caso que solamente fuera esta bobina. Pero si fueran dos, como está aquí, que fuera X1, X2 y X3, puedo sacar dos niveles de tensiones. Dos niveles de tensiones, como está acá. Creo que esta de aquí. Ya esta que está aquí, ¿no? El neutro está sacado en este punto. Esto es lo que pasa en verdad en los convencionales, ¿no? Ahora nuestro sistema puede trabajar con estos dos niveles de voltaje. Antes era 120, ahora son 120 y 220 voltios. Bueno, este voltaje es diferente. Entonces, si yo tomo en cuenta, hago la medición de X2 y X1, va a salir 120. Si hago la medición de X2 con X3, 120. Pero si hago la medición entre X3 y X1, va a salir este voltaje mayor, que son 240 voltios. Entonces, yo dependiendo de la necesidad, puedo conectar cualquier tipo de alimentación acometida, derivada de estas líneas, a 120 de 240 voltios. Entonces, esto es lo que se hace normalmente ahora en la actualidad, esto que está aquí. Ya no tiene una sola bobina, sino tiene dos, que conforman los dos devanados. Entonces, yo para conectarlos tengo que hacerlo de esta manera, ¿no? En el X2 el neutro, y en el X1 y el X3 la fase. En el caso de baja. En el caso de los trifásicos, que viene X0, X1, X2 y X3, el X0 es el neutro en los trifásicos. En trifásico es X0 y en el monofásico el neutro es el X2 si yo quisiera tomar como neutro el X2. Ve como un neutro si fuera este de aquí. ¿Ya? Ese es el conexionado básico de los transformadores monofásicos. En el trifásico tengo mayores conexiones y tengo diferentes voltajes, que eso también lo veremos las siguientes clases, pero eso es solamente para que se guíen cómo sería, ¿no? Entonces, en estos puntos están los bushing, ¿no? Bushing H1, bushing H2. Y la salida de los bushing X1, X2 y X3. La posición de la salida, si se dan cuenta, aquí está de esta forma, X1, X2, X3, varía. Y eso también hace variar la polaridad de los transformadores. En los transformadores, la bobina, uno de los terminales va a ser positivo y uno de los terminales va a ser negativo. Tanto en la entrada como en la salida. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. En el caso, por ejemplo, si tenemos un solo transformador monofásico, bueno, no hay inconveniente. Pero en el caso, por ejemplo, que quisiéramos conectar 3 transformadores monofásicos para hacer un sistema trifásico, la polaridad es importante. Porque todos los transformadores monofásicos conectados entre sí en paralelo
tiene que tener la misma polaridad. ¿Por qué? Porque si tiene diferentes polaridades, va a provocar el cortocircuito y un cortocircuito va a provocar que los transformadores se dañen, que esto lo vamos a ver en este momento, ¿no? Entonces va a continuar con la explicación de esa parte. No se olvide que hay un video de montar el transformador monofásico para que lo vean cuando tengan un poco de tiempo. Entonces, continúo. Aquí está. Quiero la polaridad. Son conceptos básicos y aquí está explicado también. Y este de aquí lo he colocado, es aislamiento, me he equivocado, aislamiento. Este de aquí es la prueba que se le hace también aislamiento a los motores, ¿no? Vean a los transformadores. La misma prueba que se le hacía a los conductores, el aislamiento de los conductores, también se le hace a los transformadores. Y antes que me olvide, hay una actividad que ya está subida, es un foro, que ya está habilitado de transformadores monofásicos. Aquí está la pregunta, que tiene la posibilidad de contestar hasta el día viernes, ¿no? Entonces, colocan su opinión, no hay que subir ningún archivo, solamente tipear su pensamiento y subirlo al foro. Y en el caso de control también es lo mismo, está subido un foro que también está habilitado hasta el día viernes para que lo contesten. Entonces, este video, si alcanzamos, lo vemos ahorita. Bueno, aquí está bien detallado cómo se hace la prueba del elemento, pero esta de aquí sí es importante. Vamos a ver la polaridad de los transformadores. Ya se salió. Está descargando el documento. Hay diferentes videos explicativos, pero creo que es el video que subí después de esta diapositiva, es el más fácil de entender. Entonces, polaridad de los transformadores. Como le indicaba en los devanados, tanto primero como secundario, cada terminal tiene una polaridad, ya sea positiva y negativa. Entonces, depende del sentido que estén embobinados, ¿no? Porque las bobinas están colocadas una encima de otra. Esto depende de la polaridad de cada uno de los transformadores. Como aquí dice, si están embobinados en el mismo sentido, la intensidad que circula va a estar también en el mismo sentido. Pero si están embobinadas en sentido opuesto, la intensidad también. Entonces existen dos polaridades, que es la primera, la polaridad aditiva, la que indica aquí, que los bobinados primarios como secundarios están embobinados en el mismo sentido. Entonces hace que los flujos magnéticos que circulan por cada uno giren en el mismo sentido. Dice que los terminales H1 y X2 están en línea. Entonces, si se dan cuenta, bueno, en este caso tiene una sola bobina. Aquí la polaridad es aditiva porque el H1 y X2 están en la misma línea, es decir que los bobinados también están en el mismo sentido y el flujo también. Aquí iría cuando los bobinados X1 y H1 están en línea, antes era H1 y X2, es decir que las bobinas están, los bobinados están embobinados en diferentes sentidos, ya sé que los flujos también estén en sentido opuesto, como está aquí. Antes era aquí H1 y X2, acá es H1 y X1, es una polaridad sustractiva. Ya que está explicado,
El flujo magnético en ambas bobinas van en el mismo sentido, en el sustractivo, y en el aditivo van en diferentes sentidos. ¿Y cómo se hace? Se hace un puente de un cable conductor entre los terminales adyacentes, ¿no? En este caso, entre H1 y X1. Y en el otro costado se conecta los otros terminales adyacentes, en este caso H2 y X2. Si el voltaje medido, el que indica la lectura del voltímetro o multímetro, es menor al voltaje que se alimenta en el primario, significa que es una polaridad sustractiva. Y si el voltaje que se mide en este mismo punto es mayor al voltaje de alimentación de la fuente de alimentación del primario, es aditiva. ¿Para qué me sirve eso? Esto de aquí, lo que le indicaba antes. Si yo quiero conectar, porque se puede hacer, 3 transformadores monofásicos para sacar una alimentación trifásica, necesito que todas las polaridades sean iguales, todas las transformadores. Es decir, que si una es sustractiva, todas sean sustractivas. Si es una aditiva, todas sean aditivas. ¿Qué pasa si conecto una sustractiva y una aditiva? Va a haber un cortocircuito y se va a dañar los transformadores. Entonces, antes de hacer el conexionado en paralelo, hay que hacer esta medición en cada uno de los transformadores. Entonces, esta es la prueba, una prueba sencilla, pero... Eso, o sea, lo que esto de activo y, o sea, que estén igual el arrollamiento del primero y secundario, tiene que ver solamente para eso, para hacer el banco de transformadores, para hacer un trifásico. Sí. Si los utiliza independiente no pasa nada si está... No pasa nada. No. Ah, ya, Si okay. solamente para esa conexión. Sí, solamente si voy utilizando un solo transformador no sucede nada. Pero se dan casos que necesito conectarlo en paralelo para formar un banco de transformadores. Entonces necesito tener en cuenta la polaridad, ¿no? Entonces tomar en cuenta, si el voltaje es menor a la alimentación, es sustractivo; si el voltaje es mayor a la alimentación, es aditivo. Entonces solamente puenteo aquí con un cable conductor que sea lo menos aislante posible, y en los otros puntos conecto el multímetro. Entonces vamos a ver, bueno, aquí también está explicado. Déjame salir de la presentación. También. Vamos a ver un video que también indica eso. Ahí está con más detalle. Entonces, si no queda nada, si no queda algo claro, está toda la información subida a la lab virtual. No se olviden de los foros. Voy a proyectar el video. En este día vamos a explicar lo que es el transformador y lo que es la polaridad de él, ¿sí? Como todos sabemos, un transformador puede ser elevador o puede ser reductor, ¿sí? Por ejemplo, aquí he hecho un diagrama, ¿verdad?, acerca del transformador didáctico que ustedes van a utilizar en laboratorio, ¿verdad?, que es un de Lorenzo, ¿sí? He plasmado todos los datos que él tiene. Él se suministra con 120 voltios. Él tiene un número de vueltas primarias 485, y el punto 44 que ustedes ven aquí es el calibre de conductores maltados que tiene en el lado primario. Ahora bien, en el lado secundario podemos ver que este transformador tiene 2 devanados que sacan 21 voltios cada uno.
lo que es el número de vueltas secundarias, este devanado tiene 88 y el conductor es .71 que tiene. ¿Sí? He plasmado también lo que es estas relaciones. ¿Sí? Si pueden ver, aquí tenemos voltaje primario, voltaje secundario, corriente primaria, número de vueltas primarias y el número de vueltas secundarias, que esto nos va a dar la relación de transformación de mi transformador. ¿Sí? Si el transformador tiene una relación de transformación mayor que 1, se dice que es un elevador. Ahora bien, si la relación de transformación es menor a 1, es un reductor. ¿Sí? Bien, procedemos entonces, después de haber dicho eso, a realizar la polaridad de un transformador. He dibujado aquí lo que es un esquema, vean, donde se puede ver que el voltaje que yo le voy a suministrar es 50 voltios. ¿Sí? Si pueden ver también, he hecho aquí una unión. ¿Sí? Y luego, ¿cómo voy a verificar la polaridad de él? Poniéndole aquí el voltímetro, ¿vea? De medida. Se dice que un transformador tiene polaridad aditiva si el voltaje que yo le suministro a la fuente va a ser mayor al voltaje medido. Si es mayor, va a ser aditivo. Pero en cambio, si el voltaje que yo le suministro en la fuente, mi voltaje que yo mido va a ser menor, se dice que el transformador es sustractivo. Luego después vamos a proceder a etiquetar. ¿Sí? Entonces, procedo a la práctica ya de él. Aquí tengo un medidor, un voltímetro. Y vamos a verificar el voltaje de él. ¿Sí? Podemos ver aquí que ya tiene el 50 voltios. ¿Sí? ¿Puede ver? 50 voltios. ¿Sí? Bien, procedo a apagar y voy a suministrarle ya energía. ¿Sí? Le suministro el voltaje aquí, el voltaje primario. ¿Sí? Hago mi puente aquí, como se mira en el esquema que les expliqué. Hago este otro puente aquí. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a medir aquí mi voltaje de medida. Voy a verificar el voltaje de suministro. ¿Sí? Pongo aquí. Entonces vamos a verificar aquí que le estoy suministrando 50 voltios. Ahí lo tenemos. Miren. Ahí está, 49.9. ¿Sí? Luego entonces, ¿qué voy a hacer? Procedo a medir. Apago aquí. Vean. Y procedo a medir acá. ¿Sí? Bien, procedo a medir. Está siempre el gol. Lo tiene activado aquí. Ahí. ¿Qué nos está marcando mi voltímetro? Nos está marcando 32 voltios. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Cuánto teníamos en el voltaje de la fuente? Teníamos un voltaje de 50 voltios y entonces el valor de mi voltímetro nos dice que es 32 voltios. Entonces la polaridad del transformador es sustractiva. ¿Sí? Procedo a etiquetarlo. ¿Sí? Bueno, aquí tengo el centro. Tenemos mi lado alto, H1 y H2, y entonces como es sustractivo se hace lineal. ¿Sí? Sería X1, X2 y X3. ¿Sí? Así sería la etiquetación de mi transformador. ¿Sí?
Espero que esto sea de sus ayudas, ¿verdad? Tengan todos muy buenas tardes. A ver, ahí está, creo que mejor explicado. Si se dan cuenta, él no tenía marcado o etiquetado cuál era H1, H2, ni así, pero él determinó, como vimos la diapositiva, que cuando era sustractivo, H1 y X1 están alineados, ¿no? Lo que decían antes. Y cuando era aditivo, H1 y X2 están alineados. Si se dan cuenta, aquí tiene dos bobinas que forman el devanador secundario. Entonces, como le indicaba, esta prueba es importante en el caso que vayamos a ser conexionados de un banco de transformadores monofásicos en paralelo. Pero si yo tengo solamente un transformador, no es necesario hacer esta prueba, pero es para que conozca. Y la otra es el aislamiento que está aquí. Vamos a analizarla en la siguiente clase, que es la prueba que se le hace a los conductores para después decir en qué condiciones está aislante. Es parecido el caso de los motores que vimos clases pasadas, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Ya. Entonces no se olviden de los foros, de los dos foros en ambas materias para que lo hagan hasta el día viernes y nos veríamos el día miércoles con la parte de control, que vamos a ver una protección más. Entonces sería todo eso por hoy. Voy a colocar presente y nos veríamos el día miércoles. Pila, profe. Ok, Pili.